puede todavía tener doble militancia, y todavía se puede tener doble militancia, no me faltaba. Y triple. Libertad y el PRD capitalino. Hace prácticamente casi un año, si no mal recuerdo, hicimos algunas tertulias similares en otro lugar, en la explanada del Metro Insurgentes, precisamente con este mismo tema, porque este debate es un debate que viene de hace mucho. Y todavía en la anterior legislatura, cuando estaba Lozano al frente de la Secretaría del Trabajo, hubo esta intentona del gobierno panista de avanzar en el tema de la reforma laboral, y hoy nuevamente, a escasas semanas de que termine esta gestión inaugurando el nuevo Congreso de la Unión, se abre con este tema tan importante, tan relevante como es la reforma laboral. Y pues agradecerle a nuestros invitados e invitada del día de hoy a que acepten participar con nosotros en este espacio de reflexión, de análisis, para conocer más a detalle los temas que implica la reforma laboral. Ayer nos decían algunos compañeros que participaron que estuvieron en la tertulia, que en este tema incluso hay muchas cuestiones que la gente común no entiende y que es necesario explicar con la mayor sencillez posible, porque es fundamental para efectos de informar a la ciudadanía en general los alcances, las implicaciones que tiene esta iniciativa de reforma laboral. Y en esa perspectiva, pues agradecerle a la compañera María Heredia, de Auxilio Heredia, dirigente sindical de la UACM, que nos acompaña el día de hoy, al diputado Gerardo Villanueva, que también nos haga favor de estar el día de hoy con nosotros, a nuestro compañero secretario del Trabajo del Gobierno del DF, Benito Mirón Lince, que nos acompañe, el compañero José Alfonso Bouza, también que esté con nosotros, a René Sánchez, que es asesor parlamentario, quien ha estado trabajando también en este tema de la reforma laboral, y a Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que nos acompañen el día de hoy en
en esta tertulia, en esta mesa, a nuestro compañero Roberto Rico, que nos ha estado auxiliando, director del Instituto de Formación Política del PRD, y a nuestro compañero Humberto Montes de Oca, dirigente del ESME, que también nos distingue el día de hoy con su presencia. Pues como ya mencionó Paco, vamos a hacer 2 rondas de 5 minutos para que también hagamos uso de nuestra capacidad de síntesis para efecto de, desde estas diversas visiones de los liderazgos sindicales, de abogados especialistas en este tema, y podamos tener esta visión más amplia de lo que implica la reforma laboral. Pues no nos hemos puesto de acuerdo en el orden, pero pues les sugiero que vayamos de izquierda a derecha con relación a la mesa y luego al revés para efecto de las 2 rondas que tendríamos de 5 minutos por compañeros participantes. Y en esta ruta pues iniciaríamos con el compañero Humberto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenas noches a todos. Bueno, el tema es muy amplio y se puede particularizar en la iniciativa de reforma de ley que presenta Felipe Calderón. Sin embargo, yo quisiera, porque aquí hay verdaderos especialistas sobre la cuestión jurídica, quisiera contextualizar esta reforma laboral que se promueve en nuestro país. En todo el mundo se está viviendo una situación de crisis del capitalismo, y en todo el mundo también se pretende salir de la crisis recargando sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de la misma. En todas partes del mundo también hay una constante en cuanto a la modificación del marco jurídico que establece las relaciones entre el capital y el trabajo. Conocemos de casos emblemáticos como en España, en Grecia, donde se han venido modificando también las legislaciones laborales. Y es el caso que también hoy en nuestro país se pretende modificar la legislación laboral. Se pretende imponer entonces una nueva relación entre el capital y el trabajo, en donde el trabajo no tiene la capacidad para poder contener las formas de explotación, donde su representatividad o su representación sindical se ve vulnerada, descalificada, minimizada, y donde las conquistas históricas de la clase trabajadora, en lo general reflejadas en los convenios internacionales como de la Organización Internacional del Trabajo y en particular en las legislaciones laborales nacionales, se ven transgredidas por este tipo de reformas. En el caso que nos ocupa, la reforma laboral mexicana tiene un antecedente práctico. Estamos hablando de cómo se legitima o cómo se legaliza lo que ya viene ocurriendo, no de hace 5 o 6 años, de décadas. Es decir, hay una praxis patronal que se impone cotidianamente en los talleres, en las fábricas, en las empresas, en los Walmart, en todos lados, que hoy se pretende convertir no en una práctica marginal o colateral a lo que tenemos ganado en la Ley Federal del Trabajo, sino como la regla. Si se quieren imponer nuevas normas que van a marcar el perfil de un nuevo mercado de trabajo, a donde los que se incorporen van a tener que elaborar con reglas distintas a las que conocimos anteriormente, sobre todo quienes tenemos contratos colectivos de trabajo. El golpe al ESME anticipa la reforma laboral porque precisamente se mutó de un trabajador del sector eléctrico organizado en sindicato con contrato colectivo, con trabajadores precarios que hoy laboran en el subcontratismo de Comisión Federal de Electricidad, sin experiencia, sin capacitación, sin garantizar la prestación del servicio y con una situación crítica en cuanto a su seguridad e higiene. Nosotros creemos que hay un crimen industrial
en esos tipos de trabajadores. Un trabajador con contrato, el de Esmeita, que tenía su revisión contractual, su salarial, y un trabajo hoy subcontratado de Comisión Federal de Electricidad con contratos de 3, de 6 meses, sin capacitación y sin sindicato. Me parece que eso es lo que yo pudiera decir en 5 minutos en cuanto a que se cambian las reglas entre la relación del trabajo y el capital. Bueno, fui demasiado sintético. Bien, entonces agregaría que el núcleo central de esta reforma de Felipe Calderón va contra la contratación colectiva. La contratación colectiva hoy es lo que impide que el capital pueda ejercer libremente su explotación. Estas normas que nosotros alcanzamos mediante la lucha sindical hoy pretenden ser transgredidas desde la modificación del marco jurídico laboral. Y diría finalmente que está en los trabajadores organizados y no organizados, entre los jóvenes que todavía no se incluyen dentro del mercado del trabajo, la posibilidad de contener esta ofensiva. Más adelante se dirán las formas, las convocatorias, el plan de acción que ya traemos los sindicatos en resistencia, y esperamos pues que la sociedad también participe, que no sea un problema de los trabajadores sindicalizados, es un problema de todos. Muchas gracias. Muy bien, pues le vamos a dar la palabra a la compañera María Auxilio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias. Primero, quizá aclarar lo siguiente, la forma como me presentó Paco. Primero agradezco, claro, la invitación. En realidad, los trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México estamos en lucha desde hace 2 años. Sin embargo, las últimas semanas ha surgido un nuevo conflicto y quisiera utilizar unos minutos brevemente para explicar de qué se trata, porque además, como ya dijo Humberto, acá hay muchos especialistas que pueden abordar el tema que hoy nos convoca. Quiero aclarar lo siguiente. Quienes están realmente en este momento adelante dando la batalla son nuestros estudiantes. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tienen actualmente tomados 4 de 5 planteles por la siguiente razón. Es muy sencillo. Hubo elecciones para renovar el tercer consejo universitario y se está desconociendo el triunfo de 9 de ellos, sin ningún argumento jurídico, no hay ninguna razón, así nada más porque sí, porque se le ocurrió al Consejo Electoral, un Consejo Electoral afín a la rectoría. Y claro, acá mucho ha querido la administración universitaria hacer aparecer este conflicto como movido por el sindicato. Y bueno, en ese sentido lo que nosotros aclararíamos es: la organización sindical es absolutamente respetuosa de las decisiones que tomen los estudiantes. Sin embargo, sí nos parece que sus demandas son legítimas. Es el respeto al voto de los universitarios y la restitución de la legalidad en nuestra universidad. No piden más, eso es lo único. En alguna de sus cartulinas, en una de estas movilizaciones que se han llevado a cabo los últimos días, decía: el Tribunal Electoral me impone un presidente, la rectora me impone unos consejeros. Obviamente ustedes comprenderán que es inaceptable. Bueno, quizá yo lo que podría compartir con ustedes es en el siguiente sentido. Uno de los puntos centrales de esta reforma, como ya lo comentaba Humberto, es cómo se va vulnerando la posibilidad de la contratación colectiva. Y desgraciadamente esto es algo que hoy día ya sucede acá en la Ciudad de México. Nuestro sindicato ha sido
víctima de algunas de las prácticas que lleva a cabo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Aunque nuestra universidad es una universidad autónoma, justo ha sido esta la vía que le ha permitido al gobierno del Distrito Federal, pues, atacarnos, ¿no? Y precisamente el año pasado nosotros tuvimos elecciones para renovar nuestra representación sindical. Es un sindicato único, es decir, agrupa trabajadores administrativos, trabajadores académicos, y cada 2 años, mediante voto secreto, se renueva la representación sindical. El año pasado, les decía, tuvimos entonces elecciones. La planilla que yo encabezaba en aquel momento se enfrentó a una planilla respaldada por la administración universitaria. Obviamente, tenían muchísimas más posibilidades de ganar, sin embargo, los trabajadores con su voto secreto nos dieron el triunfo a nosotros. A pesar de eso, la Junta tardó más de 3 meses en darnos nuestra toma de nota. Intentaron incluso darnos un charrazo, apoyándose en este tipo de abogados que venden contratos de protección, y por fortuna no prosperó, ¿no? Se hizo una denuncia muy amplia, ahí tuvimos el apoyo de muchas organizaciones sindicales y bueno, se separó. Pero precisamente decía, una de las cuestiones que resalta de esta reforma laboral es una serie de requisitos que hacen prácticamente imposible la creación de nuevos sindicatos. Y les decía, en la Ciudad de México ya lo estamos viviendo, desgraciadamente. El año pasado, en octubre, si no me equivoco, la Junta emitió una serie de un acuerdo con una serie de mecanismos supuestamente administrativos que en realidad lo que hacen es vulnerar muchos de los derechos que tenemos los trabajadores, de tal forma que acá en la Ciudad de México hoy día estamos a lo mejor peor que en otros lugares. Otra forma como nosotros hemos visto que se vulneran nuestros derechos como trabajadores, vía también la intromisión, en este caso, de la administración universitaria, que aunque suene muy feo, pues es nuestro patrón, ¿verdad? Ha sido, y quiero aprovechar este espacio para hacer la denuncia, ha sido vía la retención indebida de las cuotas sindicales. En estos días se cumplen 2 años. 2 años en los que se han retenido indebidamente las cuotas del sindicato. Pero ¿cuál fue el mecanismo que le permitió de alguna manera a la rectora dar una cierta justificación? Porque es absolutamente ilegal. Pero ¿quién le dio un cierto pretexto? La Junta. Dilataron tanto la toma de nota de nuestra Comisión de Finanzas que el periodo concluyó y nunca nos dieron la toma de nota. Cuando la ley pues los obliga, ¿no? Que si se presenta el documento donde se dice aquí está la asamblea que se hizo, ganó fulanito de tal, se acabó, tendrían que haberla dado, no la dieron. Sin embargo, aquí estamos, después de 2 años sin cuotas, gracias a la solidaridad de muchas organizaciones. Seguro no me puedo acordar ahora de todos, pero una de ellas muy importante, de distintas maneras, han sido los compañeros del ESME. Precisamente ahorita venimos de una entrevista que nos hicieron ahí en Radio ESME. Los compañeros del Estunam, muy generosamente, nos han brindado una pequeña oficina en su edificio que se ubica en Avenida Universidad, a un lado del Metro Zapata. Los compañeros del Situam, los compañeros del Sutiems, los compañeros telefonistas nos han apoyado muchísimo. Y bueno, gracias a esa solidaridad ahí vamos. Y otros compañeros, desde luego el apoyo de los compañeros de Morena, Paco muy destacadamente. En fin, bueno, dejaría aquí mi intervención. Gracias. Gracias, Manuel, sin mayor preámbulo. La verdad es que es demasiada la información. Tengo entendido que ayer se empezó a abordar la puntualización de los temas que agravan la situación de nuestros trabajadores en el país. Coincido con Paco Ignacio Taibo y con Pablo González Casanova, que en su último artículo, don Pablo González nos plantea la unificación de todos los movimientos. Aquí se acaba de decir, creo que los estudiantes y los jóvenes en general están señalándonos un camino, una ruta, y
dando el ejemplo de una batalla por dar en las calles, pero también en el terreno propositivo. El tema de los diferentes movimientos hoy por hoy es indispensable. De pronto pareciera que este envalentonamiento de Calderón, que en lugar de irse de una vez a donde se tenga que ir, nos deja como que este regalito que es una gran provocación y sin embargo nos sitúa en una posición de poder reaccionar con mucha fuerza. Bien decía nuestro amigo José Antonio Almazán, los jodidos son ellos, uno espurio y el otro igual. Peña Nieto no ha tenido ni modo de celebrar su supuesto triunfo y sin embargo, en lugar de estar en una situación de debilidad del movimiento, estamos ante una gran posibilidad de articulación de los diferentes frentes de lucha a propósito de esta convocatoria que por fin se hace para este viernes, en el que podemos estar convocando al movimiento urbano popular, al movimiento sindical y a los diferentes frentes, insisto, estudiantil y juvenil y otros que existen en la ciudad y en el país. Yo quiero recordar de dónde surge de pronto esta cuestión del derecho laboral en México, que tiene una tradición profunda, una raíz histórica. Me parece que el derecho social pues ni siquiera existía en la mente de los legisladores del constituyente del 17, existía el sentido común, existía esta idea de solidaridad por el prójimo, por el otro. El derecho social prácticamente se funda con la creación del artículo 27 y el 123 constitucional. Los antecedentes, digamos que más formales que se tenían de esta visión social o de la cuestión social dentro del derecho, pues lo tenemos en el plan de Ayala de los zapatistas en materia agraria y en el programa liberal de los Flores Magón. Ahí están ya los primeros elementos de lo que sería posteriormente pues una legislación de avanzada en todo el mundo. Todavía ni se soñaba con la OIT cuando ya teníamos en este país un derecho social en materia laboral y en materia agraria. Lo que se quiere desmantelar es precisamente esa historia y esa tradición de lucha y que en términos de la historia de los derechos del pueblo de México, pues están queriendo ser desmantelados. El problema de atentar contra la huelga, el precarizar todavía más los salarios, bueno, pues nos tiene una situación verdaderamente alarmante. Un tema que quiero tratar, no sé si tenga todavía tiempo, el asunto de la iniciativa preferente, que es una gran chingadera que se aprueba en la legislatura pasada. O sea, mientras la gente está buscando mayor equilibrio de poderes y que de una vez por todas se desmantele el presidencialismo, que no se le tocó ni un pelo en los 12 años que el PAN tuvo el poder, mientras estaba en la oposición criticaban el presidencialismo. El presidente mexicano tiene más atribuciones seguramente que Hugo Chávez y habría que hacer la comparación entre las facultades que tiene el Ejecutivo Federal Mexicano y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y nos vamos para atrás. Nos sorprenderíamos de la gran concentración de poder y de facultades que tiene el presidencialismo mexicano. En las calles se grita revocación del mandato para el servidor público inútil, incompetente o corrupto, y estos cabrones ya están planteando, la gente de la derecha, el asunto de la reelección. Es decir, nos están poniendo, insisto, en verdad, temas y situaciones que pueden provocar en verdad una reacción y una movilización pues a la altura de la problemática que estamos enfrentando. Ahí están los datos históricos. Me parece que lo que se está vulnerando no nada más es la cuestión de los trabajadores, sino la propia memoria histórica de los mexicanos. El tema de quienes tienen trabajo apenas alcanza el 6% de las mexicanas y de los mexicanos en edad de trabajar, es una cosa verdaderamente vergonzosa. Y bueno, pues los temas los hemos estado abordando de manera quizás hasta precipitada, porque el asunto del fraude electoral es algo que no se debe de frenar. Tenemos que llevar a juicio político a estos magistrados
y a los integrantes del Instituto Federal Electoral. Ayer hablábamos de la necesidad de la urgencia de resolver de una vez por todas el conflicto laboral que se inició en contra del sindicato, pero que le está pegando en este momento a todos los usuarios de energía eléctrica, y tenemos que empezar un debate acerca de la necesidad de hacer un derecho humano, elevar a rango humano el tema de la energía eléctrica, al igual de incorporar en la legislación del tema el asunto de la tarifa social justa. Las televisoras se revolcaban como tlaconetes cuando planteamos mayores sanciones a quienes hagan uso indebido de encuestas y infinidad de temas que tenemos como movimiento. Hay un frente legislativo de izquierda, pero de pronto esta iniciativa tramposa en la que se nos obliga a los diputados a discutir en 30 días la iniciativa de Calderón, la iniciativa del PRD, que además estamos hablando de alrededor de 370 cuartillas, que caray, o sea, nos mete en una situación muy complicada. La postura inicial era rechazar de plano esta iniciativa, pero que evidentemente nos metía en un riesgo a los partidos del Frente Legislativo de Izquierda, porque era ignorar el planteamiento y de todas maneras sacar PRI, PAN, PANAL y Verde Ecologista la iniciativa. Es por eso que se decidió participar en esta comisión, no obstante que de entrada se debió haber desechado. Pero bueno, la correlación de fuerzas allá adentro no nos favorece. Veamos cómo se empieza a equilibrar el asunto en las calles a partir de este viernes. Muchas gracias. Muy bien. Continuaría en el uso de la palabra nuestro amigo Benito Mirón Lince. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, a los organizadores, nuestro amigo Paco, Paloma, etcétera, por el interés que ponen en este tema, que es un tema trascendental. Nunca en mi vida había hablado 5 minutos. Voy a ver si lo logro, ¿no? Ese es el reto de ahora, entonces voy a irme muy rapidito, tal vez solamente punteando algunas cosas que considero son importantes. Primero, hay que tener claro quién quiere la reforma. O sea, ya desde ahí tiene uno que sacar deducciones. O sea, y vemos que por ningún lado los sindicatos, los trabajadores andan ahí diciendo queremos reforma y venga la reforma, ya es necesaria una reforma, no. Y sin embargo, las cámaras patronales sí, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, todos. Entonces, desde ahí ya dice uno, bueno, ¿de qué se trata, no? Se supone que una reforma a la Ley Federal del Trabajo, considerada dentro de un derecho social, pues debería de beneficiar a la parte que por ley tiene que protegerse. El derecho del trabajo no es un derecho de iguales, es un derecho proteccionista de la clase trabajadora. Entonces aquí pues se quita toda esa parte. Entonces muy curioso, ¿no? Que los patrones dicen, bueno, renunciemos a cuestiones lucrativas nuestras para ayudar a los trabajadores, pues no es así. Entonces su deseo está muy claro, pues, por qué quieren una reforma. Ahora lo comentamos más. Luego, el contexto en el que se da. Tenemos que decir que solamente en este sexenio se va a terminar el gobierno con un déficit de 4.5 millones de empleos. Dicho por ellos mismos y presumido además por Calderón como si fuera la gran cosa, dice que se generaron 2.300.000 o se van a terminar generando 2.300.000 empleos, cuando se requieren generar entre 1.100.000 y 1.200.000 anuales. Entonces tenemos un déficit altísimo en este sentido. Luego, el poder adquisitivo del salario se ha deteriorado un 43% solamente en este sexenio. La informalidad ha crecido a pasos gigantescos, al grado de que ya está muy por encima del trabajo formal, y tenemos una población económicamente activa de 51 millones de trabajadores, trabajadoras, y solamente 20 están con empleos formales y seguridad social. O sea, 31 millones de 51 están ya en la informalidad. Bueno, ese es el panorama general. Entonces, la pregunta que me salta a mí
Es decir, bueno, en un mercado que no promueve, que no genera fuentes de trabajo formales, ¿cómo es posible que se esté planteando la flexibilidad de las relaciones de trabajo? O sea, simple y sencillamente la consecuencia es muy clara y muy obvia, ¿no? ¿A qué nos va a llevar? Además de que, como aquí ya se había señalado, ya hay ejemplos en otros países, efectivamente de Europa, Grecia, España, etcétera, pero también en Latinoamérica, en varios, Argentina, Colombia, etcétera, en su momento, hace años, donde está clarísimamente demostrado el fracaso para la clase trabajadora de las reformas neoliberales, que son igualitas a estas, pues, porque este no es un asunto mexicano, es un asunto mundial. Bueno, después yo plantearía cuál es el propósito, según ellos. Por cierto, el día de ayer, parece que ayer, antier, dio una conferencia, una teleconferencia la secretaria de Trabajo, Rosalinda Vélez, y francamente pues daba pena, ¿no? Cómo trataba de justificar, no creo que sea una gente muy versada en el tema, pero bueno, la pusieron ahí y trataba de justificar la reforma, ¿no? Y una parte que decía central, decía, no se toca el artículo 123 constitucional. Entonces, cuando uno ve la primera palabra, el primer rengloncito del artículo 123, dice que toda persona, todo ciudadano mexicano tiene derecho a un empleo digno. Entonces, como lo está presentando la reforma, que incluso hasta nugatorio el salario mínimo, pues no tiene nada de digno y nada de decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ojo, ahí hay una gran mentira. Sí se violenta el artículo 123 constitucional, que tiene que ver también no solo con esto, sino tiene que ver con la estabilidad en el empleo y tiene que ver con el salario remunerador. Cuando la reforma plantea el pago por horas, pues te pueden contratar 4 horas por 8 pesos, 32 pesos y a tu casa, entre otras cosas. Entonces no es una forma digna, ni tampoco responde al principio constitucional, el 123, en el sentido de que del salario debe ser suficiente para que un jefe de familia pueda sostener las diferentes actividades, incluso las recreativas. También dice que facilite el acceso al mundo del trabajo. Pues sí, pero el trabajo precario y en las condiciones que ellos pretenden. Que pretende mejorar, uno de los objetivos centrales es mejorar los salarios. También, ¿no? Por sí solo cae, ¿no? Como mejorar los salarios cuando tenemos este tipo de contrataciones. Este tipo de contrataciones, por señalar unos, creo que son los que más nos pueden ilustrar, ellos plantean el contrato a prueba por 1 a 6 meses, ¿no? Después de ese tiempo, adiós. La capacitación, el contrato de capacitación inicial, que es entre 3 y 6 meses, y el contrato por temporada, o sea, por día, por semana o por mes. De plano hace nugatorio todo el 123. Y finalmente, bueno, diría yo algo que considero trascendental y que deberíamos de tener muy claro. No se trata de una reforma laboral. Este no es un asunto laboral. Este es un asunto de economía. Es un asunto de modelo económico. Eso es lo que se pretende. O sea, mediante la reforma a una ley laboral, fortalecer el modelo neoliberal de economía, ¿no? Entonces el fondo es ese, no es tanto las relaciones laborales, sino más bien es el modelo económico que quieren ellos implementar en todo esto. Y diría yo, por ahí ojo, porque a mí no me parece que sea casual que se le haya ocurrido de última hora a Calderón mandar esa reforma. Está pactada con Peña Nieto, le está haciendo el trabajo sucio a cambio de la impunidad que le van a dar a Calderón contra todas las denuncias que se van a venir a los tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad en contra de Calderón. Entonces esos señores pactaron, le hace el trabajo sucio ahora a Peña Nieto y andan felices. Ese es el contubernio que nosotros yo creo que tenemos que tener claro y estar denunciando. Gracias. A continuación, su compañero José Alfonso Bouza. Bueno, sí, buenas noches, compañeros. Gracias a los organizadores, a Paloma, que
me estuvo invitando y precisando lugares, horas y demás. En 5 minutos yo creo que muy poco se puede decir. Entonces voy a tratar de decir algo de manera tal que sirva para que ustedes salgan con sus bases, salgan a la necesaria discusión, reforma sí, reforma no, con claridad sobre por qué la tenemos que rechazar. Este proyecto de reforma presentado por Felipe Calderón no puede pasar ni en periodo ordinario, ni en periodo extraordinario, ni a 30, 60 días, ni en ningún contexto. Obvio es, si desde mediados de los años, de la década de los 80, se está discutiendo el tema de la reforma laboral y no sale, bueno, pues obvio es que no es una cuestión de segunda importancia, es una cuestión básica, fundamental, yo diría. Y la propuesta de Calderón dice: recojo de los 400 documentos de propuestas que se han presentado, y aquí está ya, aquí están presentes todas las inquietudes, todas las necesidades. Esta es la síntesis. Bueno, en honor a la verdad, no puede haber síntesis de la contradicción, pero en esta idea de cuando menos dar un tema, pretender dar luz sobre un tema, quisiera hablar de uno de los temas graves del proyecto, el llamado outsourcing o tercerización. Punto primero, el outsourcing ya es una realidad en México. Violentando la ley, es una realidad en las relaciones laborales, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio, en las empresas que se instalan en el país como consecuencia del TLC, y en un acelerado proceso en el que prácticamente todas las empresas importantes, las grandes empresas, de un día a otro dejaron de tener trabajadores. Empresas de 800 trabajadores se quedaron con una planta de 50. El esquema del outsourcing es un esquema que está operando en el mundo, que responde a una lógica que puede ser adecuada, que debe ser considerada como adecuada, pero que en el caso mexicano se está aplicando de una manera profundamente perversa. ¿Qué es lo que plantea el outsourcing y que, cuando menos en el mundo occidental, es una realidad? Todas aquellas tareas que no sean fundamentales para una empresa, es mejor que la realice un tercero. A manera de ejemplificar, un banco, bueno, no tiene por qué contar con un cuerpo policíaco de vigilancia y transporte de valores, etcétera, etcétera. Incluso cuando cuenta con su propio cuerpo policíaco, pues es deficiente. Ahí cristalinamente se ve que esa actividad, digamos, en una lógica de administración del trabajo adecuada, debe ser realizada por un tercero. Pero, ¿qué pasa en el caso mexicano? ¿Qué viene pasando en los últimos 5 o 10 años? Bueno, que todo lo que se realiza en la empresa lo realizan trabajadores de un tercero. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, un contrato civil, un contrato mercantil, en términos del cual yo, beneficiario final, contrato vía mercantil a un tercero que a su vez me ofrece a los trabajadores. Ah, caray. ¿Esos trabajadores de quién son? Del tercero. Ahí peleense con su patrón. A mí nada más me los pones de tal a tal hora, que hagan esto, que hagan aquello, me quitas al que no me agrade tener.
Y llega a tal punto la perversión que digamos, bueno, en principio ya me diste el golpe, ahora resulta que tengo como patrón tal, pero al año el beneficiario final decide que ya no quiere recontratar con ese tercero y que ahora abre un nuevo contrato con otro. Y a los trabajadores les dicen, si quieren, canalícense con el tercero. ¿A qué llegamos? Bueno, en el mejor de los casos, ¿sí?, el trabajador tendrá un año de antigüedad. Y si se avienta en contra del tercerista, que durante un año fungió como su patrón, ese tercerista es insolvente. No representa ningún tipo de garantía de los derechos laborales, de estabilidad, prestaciones, etcétera, etcétera, que el trabajador pudiera tener. Estoy terminando. Si esto lo dejo claro, bienvenidos mis 5 minutos. En esas condiciones es bárbara la situación en la que se coloca a los trabajadores. Pero compañeros, el gobierno federal y el gobierno del DF viene practicando esto. Y lo que el proyecto de la reforma laboral de Felipe Calderón quiere hacer es legalizarlo. Tiene muchos visos de ilegalidad. Desde 1931 la Ley Federal del Trabajo dice, y todavía lo dice, que responden por las obligaciones laborales tanto el intermediario como el beneficiario final. ¿Qué es lo que la reforma quiere hacer a este respecto? Quitar de la jugada al beneficiario final, es decir, una particular expresión de la degradación del trabajo a la que se refirió Benito Mirón. Ahí la dejo, ojalá así como cápsula les sea útil. Diría el compañero René Sánchez. Sí, muchas gracias por la invitación. Nos preguntaban al inicio de este foro, de esta tertulia, ¿qué significa para los trabajadores y pasar a la ofensiva, formular propuestas? Bueno, significa muchas cosas para los trabajadores, pero por el tiempo me voy a concentrar en una. Significa la muerte física. Me voy a explicar por qué. La OIT, la Comisión de Seguimiento a los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, estableció que en el caso de las minas de carbón, la autoridad mexicana realizaba una función insuficiente. ¿En qué consiste esa función que está documentada internacionalmente? En que la inspección del trabajo en manos de un priista, y que depende y dependió durante todo este sexenio del secretario del Trabajo priista Javier Lozano, solamente llega a la mina y pone un aviso de que se restringe el acceso a los trabajadores, no que se suspende. O sea, no hay salidas de escape, no hay respiradores, no hay nada. Pero no es una mina, son todos los pocillos, todo Coahuila está así. Entonces ponen el aviso de restricción, y dice el aviso de restricción, pues la Secretaría del Trabajo te dice que pues no, mejor no entres aquí a la mina porque es riesgosa, pero pues si entras como trabajador pues será responsabilidad del patrón y punto. Bueno, ¿y qué propone la reforma ante esa problemática? La reforma propone legalizarlo. En una comparecencia de Javier Lozano ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconoció que no habían en 5 años clausurado una sola mina, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo, la vigente, la actual, establece esa facultad, y a pesar de que había minas donde habían encontrado hasta 76 irregularidades en una sola mina, y no habían clausurado ni una sola y estaban facultados. Lo tuvo que reconocer.
Y ahora esta propuesta dice, pasemos solamente a la restricción. La confunde por ahí, tiene unos enredos legislativos, dice que la restricción puede suspender, pero que le darán vista a la Secretaría de Economía, y entonces la autoridad minera, etcétera. Eso lo hará nulo, o sea, no van a suspender nada, solamente van a tener las restricciones como hasta ahora. Y obviamente, ¿cuál sería la propuesta? Que era el segundo planteamiento para esta tertulia. Pues la propuesta sería que sí se clausure. Pero antes de hacer unas propuestas legislativas, yo quiero hacer un llamado y aprovechar este espacio para que la izquierda y quienes defendemos los derechos de los trabajadores no hagamos propuestas legislativas. Es, desde mi personal punto de vista, una mala estrategia. Lo que sugiero hacer es hacer propuestas parlamentarias. Exijamos responsabilidad. Están los documentos. Han muerto trabajadores por esta inaplicación voluntaria de la ley. Entonces, primero, que se cumpla la ley, que se exija el cumplimiento de la ley, que se castigue a quien es responsable de eso, y una vez que logremos eso, entonces hay un terreno para hacer propuestas legislativas, propuestas de ley, porque ahorita es tanto como negociar con una pistola enfrente. Considero que debemos de hacer esto, y un punto importante aquí es que hasta la Suprema Corte, este órgano tan tramposo como el TRIFE, por decirlo menos, hasta la Suprema Corte ha dicho que la democracia no es solamente una cuestión de mayorías, sino de procesos democráticos, de equidad en la formación de acuerdos. Es antidemocrático el mayoriteo. Hasta la Suprema Corte lo ha dicho. Entonces, primero tendríamos que revisar qué es lo que está proponiendo esta iniciativa, porque si ustedes revisan, dicen, no, la propuesta de restringir las minas es consistente con la OIT. Oigan, pero si en la OIT es un escándalo, la OIT está diciendo que restringir es insuficiente. Está exactamente lo contrario, y la iniciativa dice, restrinjan las minas. Es ese camino, nada más, no las clausuren. Quita la palabra clausurar. Ya no se van a clausurar, nunca se han clausurado, pero ahora se va a legalizar. Entonces, mi sugerencia es primero hacer propuestas parlamentarias, hacer preguntas, exigir responsabilidad, actuar, presionar a la mayoría, que obviamente quiere sacar esta iniciativa, para que primero estemos en condiciones de igualdad. Está mintiendo, la iniciativa dice cuestiones falsas, está contraviniendo recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Para cerrar esta primera ronda, Manuel Fuentes. Muchas gracias. Pues de esta discusión yo apuntaría varias cosas. Esta iniciativa calderonista por lo menos viola 10 disposiciones del artículo 123 constitucional: el trabajo digno, el trabajo socialmente útil, la promoción de la organización sindical, las jornadas inhumanas, el contrato como materia de trabajo, el salario familiar, la irrenunciabilidad de los derechos, la responsabilidad solidaria, la libertad sindical, la huelga. Por otro lado, viola el artículo 17 de la Constitución, el que habla de la justicia pronta y expedita. Sin duda viola también el artículo 1 de la Constitución, el nuevo artículo 1 de la Constitución, que instala la figura de los derechos humanos e iguala el tema de los tratados internacionales en una revisión de los tratados internacionales que está violando esta norma, esta iniciativa. Es 28 tratados internacionales viola esta disposición. Es un tema sumamente grave porque el eje que plantea esta disposición es convertir a la persona, al trabajador, a la mujer en objeto en el proceso de trabajo. Es decir, finalmente convertir en mercancía a la persona y contrariar los principios sociales de la legislación laboral. Este hecho es muy delicado porque finalmente viene a significar el derrumbe del derecho laboral, significa la privatización del derecho laboral, es decir, el patrón es el que decide, define las normas laborales. Hemos
ya ha soportado 32 años, hago la cuenta de una realidad laboral que estamos viviendo, y yo leo la ley y veo la realidad y no encuentro mucha diferencia, y esta es la mejor prueba de que esta legislación no produce más empleo, porque actualmente esa legislación es el espejo de la realidad. Y uno de los aspectos más delicados de esta disposición es que rompe, como lo está haciendo ahora, la estabilidad del empleo. Que no nos digan que eso del rompimiento de la estabilidad del empleo no surge allá en las empresas, o que no hay libre despido, o que no hay indemnizaciones, o que no hay responsabilidad solidaria, o que las empresas outsourcing hacen lo que quieren. Estamos viviendo una vía paralela. Parece que quienes discutimos el tema de la reforma laboral, no la imposición, no vemos lo que está pasando en los centros de trabajo. En los centros de trabajo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las grandes financiadoras han logrado imponer ya en la vía de los hechos estas reformas. Lo que están tratando es de legalizarlas e ir afectando los derechos sustanciales, a diferencia de la ley Lozano, a diferencia de la ley Abascal. Esta es una ley que pega a todos los aspectos, en el ámbito individual, en el ámbito colectivo, en el ámbito de justicia. En el ámbito de justicia incluso plantea alargamiento de los procesos laborales. En el ámbito colectivo le da mayores facultades. En el ámbito sindical, de huelga, de contratación colectiva, a las autoridades para decidir la constitución, el ejercicio del derecho de huelga, de la contratación colectiva. De verdad, en efecto, yo coincido, no es una reforma laboral, es una reforma que va contra la sociedad, tiene por objetivo pegar a los jóvenes, a las mujeres, en las contrataciones. Esos 4 contratos que se plantean de prueba, de capacitación inicial, de temporada, por horas, buscan el objetivo que todos sean contratados por esa vía y nunca más se paguen indemnizaciones, nunca haya más contratos de trabajo de base. El planteamiento es acabar con la bilateralidad de la contratación colectiva y obviamente dar un golpe a la sociedad. Gracias. Eso sí es capacidad de síntesis. Vamos a la segunda ronda por 5 minutos también para cada compañero, y vamos a iniciar en el orden inverso. Entonces va a iniciar Manuel Fuentes, así es que te sobró 1 minuto, así lo puedes aprovechar si quieres. Adelante. Precisamente la iniciativa de Felipe Calderón no va sola, porque va con la promoción de la OCDE, del Banco Mundial, el propio Carstens, cuando él como representante del Banco de México plantea que el objetivo de la reforma debe de ser precisamente contratos flexibles, libre despido, abaratamiento en el pago de las indemnizaciones. Es lo mismo que dicen los documentos del Banco Mundial, los mismos documentos que Ángel Gurría acaba de publicar la semana pasada, un documento de 72 páginas, en donde en uno de ellos plantea la reforma que quiere precisamente los sectores financieros. A mí me parece que la estrategia que están buscando es, en efecto, plantear y amenazar a las organizaciones sindicales con quitarles prebendas, con plantear escenarios de mayores restricciones, y en un momento determinado las organizaciones sindicales digan: no nos toquen a nosotros, no nos toquen nuestros derechos sustanciales, aun cuando peguen a los derechos individuales. Este sería el gran error, porque si rompen la estabilidad del empleo, el derecho sindical, el de huelga, el de contratación colectiva desaparecería. A mí me parece que la esencia de la discusión es cómo lograr que esta discusión, que es un tema laboral, en donde ha habido, a partir del ataque al sindicato minero, al sindicato mexicano de electricistas, de un desprestigio a los sindicatos, cómo lograr que efectivamente la sociedad esté inserta en estas demandas. Cuando estamos planteando de que el surgimiento del contrato por horas puede permitir, y este es un tema muy delicado, de que pueda traer como consecuencia no haya pago de indemnizaciones al término de esos contratos. Por ejemplo, alguna persona la contratan por 120 horas al mes. Al término de ese contrato de 120 horas al mes,
cada hora que le estén pagando, ahí viene metida su prima de vacaciones, su parte del aguinaldo correspondiente, no genera prima de antigüedad y bueno, se acaban sus 20 horas de contrato y no hay ningún pago ni derecho a la continuación de la materia de trabajo. Es decir, uno de los aspectos, y con esto buscaría terminar mi intervención, hay un artículo que evidencia el cinismo con el cual en efecto quieren convertir el trabajo como mercancía. Es el artículo 159, fíjense cómo está redactado. Dice, las vacantes definitivas, lo ponen de adorno porque lo demás es lo importante. Dice, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que acredite mayor productividad si fuera apto para el puesto. Es decir, el que acredite mayor productividad. ¿Quién define la productividad? ¿Cuántas piezas, cuántas actividades se pueden estar llevando a cabo? Y obviamente es el patrón el que va a estar imponiendo estas disposiciones. Por eso estamos hablando de un trabajo salvaje, un trabajo que va contra incluso jurisprudencias actuales de la Suprema Corte de Justicia. Tengo una definición de lo que representa en materia internacional la definición de dignidad humana y dice la siguiente: la dignidad de la persona humana no permite que ésta sea reducida a la condición de cosa u objeto, carente de autonomía, lo que sucede cuando por actos particulares se dispone de la libertad o del cuerpo de un ser humano. Esta iniciativa precisamente está planteando convertir en objeto a la persona, no haya bilateralidad, no haya intervención de los sindicatos, se anulen los instrumentos fundamentales y obviamente estar logrando de que haya una desaparición formal de la legislación laboral. Muchas gracias. Sí, gracias. Me quiero concentrar en esta propuesta de exigir primero la responsabilidad y después hacer ideas o promover, después hacer promociones de ley por parte de quienes defendemos los derechos laborales. Miren, si en la vida legislativa, cuando dos partidos opuestos hacen una propuesta de ley, pues sale un híbrido de esas dos propuestas. Y entonces, pues por lo menos la reforma priista de Calderón, pues pasarían algunas cosas. O sea, o el outsourcing, o considerar al trabajo como mercancía, o lo de huelga, o lo de la limitación de las huelgas, o la limitación a los sindicatos. Algo pasaría. Entonces, algo sería aprobado, algo se convertiría en ley. Entonces, eso no es de ninguna manera el procedimiento legislativo. Prácticamente yo podría decir que en realidad ninguna ley en este país, por lo menos desde el siglo XX para acá, de este siglo, pues ha sido discutida como se debe. O sea, en realidad todos son acuerdos sin que esté abierto a la sociedad, sin que realmente los legisladores conozcan a fondo, y muchas veces ni los asesores conozcan a fondo lo que está sucediendo. Entonces, por eso la Suprema Corte estableció, el único caso que les decía es que la Suprema Corte ya lo dijo, no es una cosa de mayorías, la ley no es una cosa de mayorías, hacer leyes no es una cosa de que ganen los partidos. ¿Cuándo lo ha dicho? Bueno, pues solamente para los partidos políticos. Algunos gobernadores son dados a hacer reformas legislativas en materia electoral que les beneficien para perpetuarse en el poder en sus estados. Entonces los partidos políticos presentan controversias y dicen: oye, ni siquiera había quórum y votaron la ley. Oye, ni siquiera había, no se convocó al Congreso y aprobaron la reforma del Código Electoral. O, por ejemplo, no se contaba con la documentación. La mayoría tenía documentos que la minoría no tenía. Aunque somos menos, tenemos derecho a que esa ley sea ilegal porque no conocimos los documentos. Todo eso dice la Suprema Corte. Entonces, ¿cuál es la verdadera finalidad de esta reforma laboral? Ya lo decía aquí Benito Mirón, dice, es una reforma económica. Bueno, vamos a conocer qué está pasando con la economía. Eso debería estarse debatiendo.
Un ejercicio muy cercano a ello fue la reforma energética, que se organizó este debate porque la gente salió a las calles, porque se tomó la tribuna en las cámaras del Congreso. Entonces, pues eso obligó a que se abriera el debate. Pero en ese debate, pues debatieron ciudadanos, mientras los legisladores estaban sentaditos y los funcionarios sin ninguna bronca. Muriño sí andaba sufriendo la reforma electoral, pero porque por afuera del debate se le estaba cuestionando duramente por su corrupción en Pemex, todo lo que había hecho junto con Calderón y todos la corrupción panista en Pemex avalada por los priistas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esa discusión no llevó a exigir responsabilidad a quienes aplican la ley. El sistema parlamentario, que sé que copiaron los gringos y nosotros medio le copiamos a los gringos para hacerlo, establece que tiene que haber 3 elementos por la formación de las leyes, teóricamente, que es el que aplica la ley, los representantes del Congreso y los líderes de la sociedad civil, podríamos decir los sindicatos, hasta los líderes empresariales, la Comisión de Trabajo de las 2 cámaras y la Secretaría del Trabajo, la Inspección del Trabajo. Tendrían que ponerse de acuerdo esos 3 ejes. Si no se ponen de acuerdo esos 3 ejes, esa ley no se va a aplicar, como efectivamente la Ley Federal del Trabajo no se aplica. Lo que quieren simplemente es legalizar, convertir el trabajo en mercancía, pero todo eso no está a debate. Entonces, si tenemos, les decía yo, para mí el ejemplo de las muertes en los centros de trabajos denominados pocitos que extraen carbón, es el mejor ejemplo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el Inspector Federal del Trabajo de Lozano, durante 5 años, ese inspector no es un panista. Les voy a decir por qué. Porque en la Cámara de Diputados hace 1 año, 1 año y medio, el PRI lo impuso para ser el fiscalizador, el contralor del Auditor Superior de la Federación, o sea, el fiscalizador del fiscalizador. Ese personaje, Romero Gudiño, fue votado por el PRI y por el Verde. PAN e Izquierda votaron en contra de él. O sea, el PAN, después de 5 años de estar con Lozano, el PAN votó en contra de él. Entonces, podemos ver, y ese inspector fue el que acepta no haber cerrado una sola mina. O sea, él es el responsable y es gente de Lozano, y por eso Lozano le hizo la chamba al PRI y todo lo que ya habían comentado a Calderón, a Peña Nieto. Gracias. En esta dinámica de los 5 minutos y por mi formación de profesor, que siempre me inquieta, pues, dejar algo, no nada más echarme el rollo. Voy a referir un par de cosas más por las cuales ustedes deben de promover el rechazo absoluto a la propuesta Calderón. Creo que estratégicamente no estuvo mal el que el PRD dijera: momento, de tiempo atrás nosotros tenemos otra propuesta, y esta de Calderón no contempla lo que la nuestra contempla. Pero como estrategia, esto se va a llevar al punto de que se aprueba o no se aprueba la de Calderón, y de aprobarse la de Calderón, a lo mejor quitándole algunas cosas, pues va a ser voto PRI-PAN. Entonces, asumámoslo. Digo, los hechos son hechos. Claro, yo aquí estoy todavía con la interrogante de si el sector organizado del PRI va a aflojar el cuerpecito. Creo que no, pero no me atrevo a sostener hasta dónde el compromiso, el interés, el papel político que juegan los líderes o los trabajadores va a pesar por sobre los intereses que se dice que representan. Otro aspecto de la propuesta, el que tiene que ver con contratación colectiva.
Bueno, simple y sencillamente, las disposiciones que se modifican de acuerdo con la propuesta Calderón en el tema de la contratación colectiva son dos momentos en donde los trabajadores pueden ejercer su derecho para alcanzar contrato colectivo. La primera etapa, en el momento en que se firma, y en un segundo momento, cuando disputan la titularidad al sindicato que es titular del contrato colectivo. Bueno, tal y como está la propuesta, solo pasarán los contratos colectivos de protección patronal. ¿Qué son estos? Aquellos que se han firmado o que se firmen a propuesta, a petición, a planteamiento del patrón. Me van a decir, oye, ¿cómo es esto? No, pues sí, es que no me hago bolas. El derecho de contratar colectivamente es un derecho de los trabajadores, pero ya de facto, a la fecha, se firma a iniciativa del patrón y con el sindicato que el patrón determina. Es decir, los trabajadores han perdido la primera etapa. Y la segunda, la de la disputa, son tantos los requisitos que se ponen, de acuerdo a la propuesta Calderón, para la disputa de titularidad, que simple y sencillamente no va a haber posibilidad de que se plantee un juicio por titularidad. Y la consecuencia será las relaciones laborales, como diría Lozano, sanas, en donde no haya conflictividad y los trabajadores estén obligados a aceptar las condiciones laborales definidas por la empresa. Ahí le dejo los 5 minutos. Bueno, se está poniendo bueno esto. Le voy a hacer una apuesta al maestro Alfonso. Yo digo que sí van a soltar el cuerpecito, ¿no? Los priistas, entonces apostamos una comida. ¿Y cómo lo van a soltar? Negociado, y van a decir, déjenos tranquilos con las cuestiones de transparencia, no se metan en los recursos del sindicato, del CENTE, ¿no? Del Petróleos Mexicanos, etcétera. Ahí no, y van a borrar eso de la reforma, y lo demás van a decir, pues adelante. Yo no creo que Calderón se haya atrevido así a estas alturas mandar una reforma así, si no estuviera ya pactada en mi teoría, en mi tesis que mencionaba, si estuviera pactada de antemano ya con Peña Nieto. Entonces, desgraciadamente sus representantes obreros priistas pues no dan mucho, ¿no? Y reciben una red y ya se acabó todo el asunto, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que estar muy pendientes de todo esto. Bueno, yo quisiera insistir en el asunto de la trascendencia de esta reforma en cuanto a que va más allá de un asunto que de suyo lo es, por supuesto, pero más allá de un asunto estrictamente laboral. Entonces yo planteo que no es un asunto, esto también es muy importante, generar conciencia en esto, no es un asunto sectorial, no es un asunto del sector laboral, no lo podemos ver con un asunto de los sindicatos, ya aquí ya se ha mencionado, es un asunto que afecta a toda la sociedad, a un modelo de economía. Yo me pregunto, bueno, ese asunto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues ¿dónde andan las organizaciones campesinas? ¿Que los campesinos no son trabajadores? ¿Okay? ¿O no le va a pegar, no va a golpear a las familias de todos? Es más, trabajadores y no trabajadores. Esto va a precarizar el trabajo, como ya aquí se ha planteado, y va a avanzar en términos de la concentración de la riqueza. ¿Y cuál es la justificación fundamental? Que decíamos, ellos dicen que con esto van a generar empleo. Yo no sé, habría que írselo a pedir a la Virgen de Guadalupe, no sé dónde, pero yo no sé que una reforma, una ley cambie milagrosamente, ¿no? una forma de economía y de generar riqueza. Eso no es cierto. Aparte de que ya en lo particular
se pueden analizar muchos conceptos como esos que mencionamos de los contratos, los pagos por hora, el outsourcing, todo esto. Independientemente de eso, la reforma, la ley por sí misma, si no hay una modificación al modelo económico, no va a generar empleo. Por allá yo discutía mucho cuando Lozano, por cierto, sacó esa iniciativa del primer empleo, que decía que les iba a pagar la Secretaría de Trabajo, el gobierno federal, hasta un año de cuotas sindicales, a condición de que contrataran a trabajadores, ¿no? Y va por mi cuenta del IMSS, perdón, sí, exentar. Entonces va a esto. Y yo les decía, en ese entonces lo discutimos con los federales, decíamos, o sea que un patrón va a contratar gente, trabajadores, nada más porque te van a exentar un pago. Finalmente yo tengo que pagar el salario. Finalmente, ¿para qué quiero más trabajadores si no hay un crecimiento económico? Si no tengo necesidad de producir más porque no hay mercado. Eso va a fracasar. Y tiraron por la borda 3,000 millones de pesos en ese programita, y creo que terminaron, según ellos, generando alrededor de 50,000 empleos en todo el tiempo ese, con una cantidad bárbara. Entonces yo digo que la salida para generar empleo, o sea, ¿por qué no se genera empleo? Es porque no crece la economía. Y la única manera de que la economía crezca no lo resuelve la flexibilización de las relaciones de trabajo. Lo que esos señores quieren hacer es que, como no estamos en un modelo donde la economía crezca y la riqueza se distribuya, pues vamos a desquitarnos, nosotros nos amarramos, nosotros vamos a proteger nuestra tasa de ganancia y no vamos a bajar nuestra tasa de ganancia. ¿Y de dónde la voy a sacar? Pues de los jodidos, ¿no? Las jodidas. Ese es el fondo de las cosas. O sea, como no estoy dispuesto a hacer lo otro, entonces me agarro por aquí. Y entonces yo veo cómo le hago para sostener mi tasa de ganancia. Insisto, y recae sobre la mayoría. No, el crecimiento económico lo resuelve el crecimiento del mercado interno, no hay de otra. Lo resuelve el poder adquisitivo, el incremento del poder adquisitivo de la gente. Lo resuelven los incrementos salariales, lo resuelve la distribución de la riqueza, el combate estructural a la pobreza, el apoyo a la economía solidaria. Eso es lo que resuelve de fondo. Esa es la forma de generar empleos, y generar empleos de manera formal, con prestaciones sociales, y no la otra parte como ellos lo están viendo. Para mí ese es el fondo de las cosas. ¿Cómo sostenemos nuestra tasa de ganancia en un modelo de economía que es una fábrica de desempleo, y que además el desempleo es necesario y fundamental para que el modelo siga subsistiendo? O sea, si no hay desempleados, el modelo no podría subsistir. Necesita esa fuerza de trabajo abaratada y ese mercado interno que finalmente le va a venir a dar la torre no solo a los trabajadores, sostengo yo, sino también a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Gracias, Manuel. Bueno, ya les digo que en menos de 15 días tenemos este tema. Yo, al igual que René, pienso que el planteamiento debió haber sido el rechazo tajante. El ambiente en las cámaras, no sé ni cómo describirlo, yo creo que ustedes se lo pueden imaginar. De pronto el roce con los otros diputados hace que algunos compañeros piensen que pues hay que dialogar y que esta gente viene de buena fe, y pues la verdad es que ahí no existe la buena fe, y solamente acaban siendo tanto panistas, priistas y todos los demás empleados de las empresas y de los intereses, como aquí ya se ha dicho. Pero por más que nosotros decíamos, un grupo de diputados, hay que decir tajantemente que no y rechazarlo públicamente, y salir a dar ese mensaje para que afuera en las calles la población se entere que hay una posición clarísima. Ya obviamente se tiene que discutir, se tiene que debatir la forma de cómo rechazarlo afuera de la Cámara y adentro de la Cámara. Sin embargo, cuando llegan los compañeros de la UNT, pues ellos plantean, bueno, pues demos de aire nuevamente a la iniciativa de
Francisco Hernández Juárez, y a esa iniciativa incluso se suma el SME, tengo entendido, pues ahí estuvo Martín Esparza en el anuncio, ese día estuvo con Silvano Aureoles, y dijimos, bueno, pues si hay que hacer por táctica la presentación de esta iniciativa, hay que plantearlo. Yo conozco la posición de Martín Esparza y es, como se podrán imaginar, contundente, radical y de rechazo absoluto. O sea, no nos confundamos, pero en la presentación, cuando se nos llama a los compañeros del Frente Legislativo de Izquierda, dijimos, a chinga, pues tenemos que presentarnos y salir quizá ante la opinión pública, que además pues ni quien te pele, ¿no? Porque ninguna propuesta de la izquierda se difunde como las propuestas de la derecha. Lo único que se difunde de la izquierda es cuando tenemos alguna diferencia entre compañeros. Todo lo demás permanece en secreto, en la oscuridad, y jamás se difunde en donde se tiene que difundir, ¿no? Bueno, el día de ayer presento una iniciativa alterna a la del Frente Legislativo de Izquierda, y no porque esté en desacuerdo con la que presenta Silvano Aureoles. Pues yo me pongo a pensar, si en el IMSS no hay para gasas y para insulina, pues menos estos cabrones van a pagar el seguro del desempleo. Y nosotros retomamos la propuesta que se practica en el gobierno del Distrito Federal, con recursos fiscales, meterle dinero a la gente, a invertirle a la gente que no encuentra trabajo, que acaba de perder el empleo. El planteamiento además nos sale beneficiando a 800,000 trabajadores, más barato que el avión presidencial. O sea, dinero sí hay. El avión presidencial te cuesta 9,800 millones, y darle este apoyo a nivel nacional a casi 900,000 trabajadores te cuesta 9,500 millones. O sea, nosotros estamos demostrando, además, el ejemplo de lo que se hace en el gobierno del Distrito Federal. Yo creo que es un tema que domina muy bien Benito, pero nosotros lo aplicamos desde esa perspectiva. Y yo sé que muchos laboralistas van a decir, está mal, tenemos que entrarle desde la otra perspectiva. Sí, pero la única que podría ser viable, a la luz de la experiencia en la capital del país, es esta que nosotros estamos planteando. Bueno, cuando nos publica Crónica, hasta nos asustamos. Dije, ah, chinga. O sea, ya para que te publique el periódico La Gacetilla de Carlos Salinas de Gortari, es donde le da toda la razón a René Sánchez Galindo. Claro, estos cabrones lo que quieren es meternos en esta dinámica en la que parece que estamos haciendo propuestas y que la UNT, y aquí tengo el documento, o sea, aquí lo tengo, miren, es gravísimo. Unión Nacional de Trabajadores, temas objetables, aceptables y no objetables. Esto está de la patada, y retoman la postura de quienes planteamos nuestro rechazo absoluto desde el principio. Bueno, pero tampoco pues 10 diputados pueden imponer el punto de vista entre 130, y también lo digo con toda claridad. Dentro de los propios diputados de izquierda, pues hay posiciones de pronto que ustedes se pueden echar para atrás, ¿no? Y yo retomo la experiencia, René, de la toma de tribuna. Nosotros tomamos la tribuna, y eso que la presidenta en ese momento de la mesa directiva se supone que era de izquierda, ya ni menciono su nombre porque ni vale la pena, ¿no? Y bueno, al final pues no estuvimos sentaditos, porque hasta el Senado tuvimos que llegar, y en asamblea en la calle, en el hemiciclo a Juárez, votamos en contra, porque habían un par de artículos que seccionaban el territorio nacional y que de todas maneras entregaban el petróleo a las empresas extranjeras. Entonces, yo creo que sí se tiene que dar en esta posición de propuesta, si es que es por táctica, pero ya con este tipo de documentos donde la propia UNT está planteando que sí, que no, mete mucho ruido en el movimiento, nos mete mucho ruido a los propios diputados, que estamos en la idea de rechazar tajantemente esta iniciativa, no nada más desde el origen, que es un planteamiento perverso, tramposo. Ayer decían los diputados de izquierda en la Comisión de Trabajo, pues que es una burla de Calderón, pues cómo nos presenta esta situación, pero también hay que advertir estas situaciones. Qué bueno, porque cuando se planteaba que la movilización iba a ser para hoy y se cancela, pues sí me dio mucho miedo, pero qué bueno que se está anunciando la movilización del viernes, porque eso detona otros procesos, porque a ver si es cierto, si se atreven los diputados, o veamos quiénes se atreven a la negociación en lo oscurito, o de algunos dirigentes, ya sea del PRI o del Movimiento Democrático Laboral, a entrarle a la negociación, a aceptar ciertas cosas y ciertas cosas no, con
los trabajadores y el pueblo en la calle. Entonces, yo planteo por los riesgos, aquí tengo el documento, a quien se lo quiera compartir, se lo comparto, porque pues, lo tenemos membretado, nos lo manda el vicecoordinador Alonso Raya, por ejemplo. Entonces, bueno, evidentemente que ahí tenemos una postura no nada más conservadora, sino peligrosa en la discusión que se está dando. Muchas gracias. María, auxilio. Sí, gracias. Ya me espantaste con el asunto ese de que se canceló la convocatoria. Yo digo, si la cancela la UNT, ahí estamos muchos otros contingentes, ¿no? Qué bueno que se pasó para el viernes. No, hasta donde yo me quedé es para el viernes, digo, y si ellos no van, pues vamos todos los demás, ¿no? Acá yo creo, alguien hizo un comentario que me parece bien, digo muchos, pero lo quiero retomar, muy importante, ¿no? ¿Cómo logramos que la sociedad toda haga suya esta exigencia, que yo también comparto, de rechazo total a esa reforma? Ya aquí se ha dicho con claridad cuáles son algunas de las razones por las que es absolutamente inaceptable, ¿no? Yo celebro que se haya organizado este espacio y bueno, es algo que desde luego nos preocupa a muchísimos mexicanos y mexicanas, tanto es así que a lo largo de la semana pasada, la próxima, hay programados distintos foros por todos lados y esta movilización, ¿no? Que yo creo que es central. Yo también coincidiría con esta idea de salir de aquí convencidos a decirle a todo mundo que es inaceptable, ¿no? Es inaceptable esa propuesta, o sea, no hay por dónde, ¿no? De ninguna manera. Claro, está la otra parte, la desgracia que también ya comentábamos varios de nosotros. Muchas de estas cosas ya suceden en la realidad. La tragedia es que ahora se estarían legalizando. Y yo quiero insistir, pues porque vivimos en la Ciudad de México, somos trabajadores que habitamos esta ciudad y que de alguna manera tenemos alguna liga con el gobierno del Distrito Federal, con la Junta local, insisto, a pesar de que la universidad sea autónoma, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo de cómo es muy perjudicial para todos los trabajadores esta reforma, ¿no? Dice, traigo mi acordeón, que alguien lo elaboró tomado de un análisis muy interesante que hace Manuel Fuentes. Decía, son 36 razones, dice, para no apoyar la reforma de Calderón. Una de ellas es que retira la obligación del patrón de la entrega personal del aviso por escrito. Entiendo que se refiere acá de la rescisión de contrato, ¿verdad, Manuel? Sí. Bueno, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenemos a la fecha 12 trabajadores entre despedidos y suspendidos. Uno de ellos, precisamente, bueno, y obviamente nosotros decimos, se trata en todos los casos de despidos injustificados. Aunque está en la ley el asunto de que el trabajador debe ser notificado personalmente para la rescisión del contrato, en nuestro caso, primer asunto que no se respetó, a pesar de que está en nuestro contrato colectivo de trabajo, fue la notificación personal a un trabajador, a un profesor, para llevar a cabo lo que en otros lugares se llama levantamiento del acta o acta administrativa. Acá se llama junta aclaratoria, porque la idea es que el trabajador tenga la oportunidad de conocer qué responsabilidad se le está imputando, que él tenga la posibilidad de presentar pruebas, de defenderse finalmente, ¿no? Bueno, pues la universidad no cumplió con ese elemental requisito, no dejaron comparecer, a pesar de que está en el contrato colectivo de trabajo, no permitieron la comparecencia de la representación sindical, con el argumento maravilloso de que no teníamos toma de nota, ¿no? Después de 2 meses de que habían pasado las elecciones. Entonces, esto coloca ya al trabajador pues en una situación ahí de absoluta indefensión. Y a pesar de todas estas irregularidades, se le rescindió el contrato al trabajador. Y lo ligaría yo con el asunto de la dichosa toma de nota. Entiendo yo no soy especialista, pero aquí sí hay muchos, ¿no? Entiendo yo que esa es un invento que solamente existe en este país y que ya sabemos para qué ha servido, ¿no? Para el control de los sindicatos a lo largo de la historia en este país. Y nosotros lo hemos padecido muchísimo, porque imagínense ustedes que tenemos elecciones,
ya les expliqué, en voto secreto, a lo largo de un día. Concluye el día de la jornada electoral, se abren las urnas en un escrutinio público, como siempre se hace ahí el escrutinio, el cómputo, y todo el mundo, ahora con el invento de las nuevas tecnologías, en cuestión de unos minutos, todo el mundo sabe quién ganó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la voluntad de los trabajadores. Bueno, pues hasta que a la Junta se le ocurre entregarte el dichoso papelito, en nuestro caso, no pasa esto en otras universidades y supongo que en otros centros de trabajo no, pero acá sí ha pasado, con esta administración de la doctora Orozco, no tienen su toma de nota, entonces no te reconozco. Pero es una barbaridad, ¿no? Porque entonces nos quedamos los trabajadores en absoluto estado de indefensión. ¿Quién representa, quién defiende a los trabajadores? Hasta que se le ocurrió a la Junta darnos el dichoso papelito. Es decir, que cuando alguien preguntaba cuál era la reforma que necesitamos los trabajadores, algún día, cuando haya otras condiciones, que quiten ese invento monstruoso. O sea, ¿por qué vamos a depender de una autoridad para que se reconozca la voluntad de los trabajadores? Y esa ya se expresó ahí en la votación, ¿no? Ya se me acabó el tiempo. Bueno, gracias. Por último, compañero Humberto del Esme. Cuando nosotros decimos que estamos contra la imposición, no estamos pensando solamente en una persona que se llama Enrique Peña Nieto. Estamos pensando en todo lo que encierra su proyecto de gobierno y las pretendidas reformas estructurales para afianzar ese modelo económico que se ha mencionado del neoliberalismo. Entonces, a mí me llama la atención por qué Felipe Calderón en esta fase final de su gobierno se ha dicho para hacer el trabajo sucio y se puede decir dejar huella de su aferrado odio hacia los sindicatos y la clase trabajadora. ¿Por qué se atreven a hacer esto en un momento en donde está cuestionada su legitimidad? Y eso es para mí lo más importante porque tiene que ver con la pregunta si hay correlación de fuerzas para impedir esta imposición. Ya no estoy hablando la de Peña Nieto, sino de la propia reforma laboral. Nos partimos entonces de que vivimos ante un régimen autoritario que hace uso de la fuerza pública para forzar la desaparición de una empresa pública, para acabar en forma administrativa con un contrato colectivo, para despedir a 44,000 trabajadores sin que realmente ocurra nada en el país. Entonces, yo creo que la reflexión debe de ir más a fondo. O sea, pudiera pensarse que emplazados por una convocatoria, por un movimiento en contra de la imposición, deberían no buscar más problemas, ¿no? Y tratar de salvar el primer episodio con la toma de protesta de Enrique Peña Nieto y después ir construyendo una estrategia que les permitiera avanzar. Y no, eso es lo más relevante, sino que ahora mismo están tratando de imponer esta reforma. Y yo creo que tiene que ver, primero, con una desarticulación de la lucha social y política de nuestro país, que es algo muy general, pero que se expresa en este repliegue de Morena, donde ya prácticamente en la última asamblea que se tuvo en el Zócalo plantea el término de la coyuntura postelectoral. Tiene que ver con la espontaneidad de los movimientos. Antes del 1 de julio teníamos miles y miles y miles de ciudadanos organizados y no organizados en la calle en contra del PRI y su candidato. Volteemos ahora y veamos si hay la suficiente fuerza como se estaba dando en ese momento. Entonces también hay un reflujo de los movimientos emergentes como el Yo Soy 132, pues que ya no aparecen con la misma fuerza. Nosotros fuimos al 1 de septiembre al contrainforme y la verdad hubo una convocatoria que, salvo el caso de las organizaciones sociales, estuvieron ahí.
Más o menos creemos que el movimiento está en un momento de reflujo. No quiere decir que esté derrotado, que no tenga perspectiva, ni mucho menos. Está en un momento de ajuste interno, organizativo, de definición. Vamos a discutir en la Convención Nacional de Oaxaca y me parece que hay un momento como de reorganización interna que posibilite quizá más adelante una articulación a nivel nacional. Me parece que los que están en el poder leen muy bien esas cosas. Ellos se hacen sus cálculos en función de cómo actuamos, de cómo nos organizamos y de qué momentos atravesamos en la lucha. Y también operan otros mecanismos como este, ¿no? De que una parte dice no hay que negociar nada, hay que oponernos radicalmente, que es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que por acuerdo de asamblea nosotros tenemos un acuerdo de asamblea que dice que no estamos en condiciones de promover una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo constructiva para los trabajadores. No hay correlación de fuerzas, ni social, ni dentro del propio Parlamento. Ahí están los números en cantidades de las fracciones parlamentarias y decimos no. Pero si otra fracción del movimiento democrático, del sindicalismo independiente, dice sí podemos, vamos a presentar una propuesta donde unas cosas sí y otras no, eso fractura la capacidad de movilización, de respuesta de la sociedad. Entonces me parece que hay que ir más a fondo en el análisis. Pensamos que también no hay una respuesta social, porque los sindicatos están muy desprestigiados. Los contratos colectivos no se analizan como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Son los privilegios de los sindicalizados que tienen derecho de antigüedad, que tienen prerrogativas sociales, programa habitacional. ¿Por qué van a tener eso? Entonces parece ser que han convencido a la sociedad de que hay que homologarnos a la baja, ¿no? Hay que compartir la pobreza, todos somos iguales, y entonces el que tiene un poquito más, porque tiene la capacidad de organización, de negociación para elevar sus condiciones de vida a partir de sus propios contratos colectivos, debe verse como un criminal, como un delincuente, y así vieron al Sindicato Mexicano de Electricistas, los privilegiados, ¿no? Y pregunto yo, ¿quién va a salir a defender no nuestro contrato colectivo, sino la ley federal, la legislación laboral que menciona el licenciado Manuel? Pues van a ser los sindicatos, ¿eh? Y los sindicatos son los que podría pensarse no tienen afectación inmediata, son los que están organizados y los que creen en la lucha. Muy bien, antes de concluir, que estamos casi en el tiempo, pues reiterar que mañana estamos todos convocados a la movilización, el viernes, a las 4 de la tarde, ya me andaba aquí confundiendo, que reforcemos las tareas de información, de difusión, de convocatoria a todos los ciudadanos en general, a explicar los alcances de esta contrarreforma patronal, que es como habría que definirla. La convocatoria es del Ángel al Zócalo el viernes a las 4 de la tarde, y hay otras iniciativas que seguramente ahí se anunciarán por parte de los sindicatos hacia la próxima semana, ante la posibilidad de que este tema entre a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, si se sigue esta ruta de la iniciativa preferente. Este es un tema de todos y hay que cerrar filas e impulsar hasta donde sea posible, con unidad, sin sectarismos, la defensa de los intereses de la gente, porque esta es la primera de una oleada de reformas neoliberales que están pactando el PRI y el PAN, las cúpulas empresariales, y pues donde estamos obligados a tener un frente de lucha común en torno a esta reforma y a todas las iniciativas que plantea la derecha en los próximos días y semanas. Tenemos un folleto que se editó por parte de la Brigada y el PRD-DF para ayudar a las tareas de información. Vamos a seguir con estas tareas de información y agradecerles a todas y a todos su asistencia, su participación
a los compañeros de Radio AMLO TV por estar transmitiendo en vivo este evento, esta tertulia, y estamos sobre el tiempo, tenemos que entregar a las 9 esta sala y estamos terminando. Entonces, preguntas ahorita en corto porque también tenemos que entregar. Gracias. Yo pediría que si nos regalan 5 minutos, ¿no? 5 minutos de planteamiento de preguntas. A ver, compañeros, seamos muy puntuales porque estamos sobre el tiempo. Pregunta muy importante y yo creo que les interesa a todos ustedes. Miren, la pregunta es la siguiente: ¿cómo le hacemos para obligar a los diputados a que informen por quién votan? ¿Por qué? Porque la mayoría de los diputados, ya cuando llevan 1 año, 2 años, todos votan a lo que dice Calderón. La mayoría de los del PRD ya votaban lo que decía Calderón. Entonces la ciudadanía tiene que defenderse de los que se dicen que están a favor y de los que están en contra. Por ejemplo, Hernández Juárez, sí, ya la última. Hernández Juárez, de Telefonistas, estaba en la ley que metió laboral del PRD, estaba pidiendo que desapareciera el ISSSTE y el Seguro Social. ¿Cómo iban a quedar todos los trabajadores volando? Y no decía nada exacto, ¿no? Entonces hay que defendernos de los que están en favor y de los que están en contra. La pregunta es: ¿cómo le hacemos para que no se vendan, para que informen y no se les dé un cheque en blanco a los diputados? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo como tal soy un empleado normal, a lo que ustedes llaman ahora, y es el ejercicio que hoy hice en mi trabajo laboral, ¿no? Soy a lo que le llaman empleado de confianza, ¿no? Que estoy contratada con otra empresa, dando servicios a otro, y por ser empleado de confianza, a mí me indican que para yo tener una productividad tengo que trabajar más de 8 horas, efectivamente. Bajo el planteamiento que yo acudí a estas tertulias, es importante que la información que ustedes nos proveen, en cierta manera, sea de un lenguaje mucho más, si quieren decirlo así, coloquial para todas las personas o empleados, ¿no? Porque no todos sabemos de política, ¿sí? No todos sabemos de terminología política como tal, ¿no? Yo soy ingeniero en sistemas, cada quien en su rubro de trabajo laboral, ¿no? Entonces es importante también, hoy que hablaba con la secretaria de dirección, que me decía, bueno, ¿y qué va a pasar si este tipo de empleos que van a ser por horas? Porque ella me dijo, es que está excelente, nos van a pagar por hora. Le dije, ¿qué leíste, no? ¿Qué has leído? No, pues es que según Carsten va a estar súper bien. Le digo, si vieras que vives en Alemania o en Europa o en otro país y no estás viendo lo que está sucediendo en España, ¿no? Entonces, algo de lo que es importante aquí es informar, pero informar de una manera muy simple para que todos en medida, porque aquí, por ejemplo, ayer lo planteaban y ayer era una pregunta, hablaban de sindicatos. Y yo dije, bueno, ¿y cuándo van a hablar de la otra parte de empleados, no? Y a lo mejor eso es lo que no se entiende a nivel laboral. Esta es la parte que no se entiende a nivel laboral, ¿no? Que esto es afectación a todos. Porque no nada más va a afectar esto, sino también va a afectar, por ejemplo, y ya haciéndole una pequeña reflexión, me dijo, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con el Fobiste? O sea, ¿qué va a pasar con el Infonavit? Si a mí me contratan por horas, ¿qué va a suceder con eso? ¿Qué va a suceder con mi plan de pensión? Yo trabajo en una empresa que ahora con la nueva ley pensionamos. Pero ¿qué va a pasar si no hacemos una antigüedad? ¿Y qué va a pasar si se llegara a pasar esta reforma con los que
actualmente estamos empleados, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa antigüedad? Porque actualmente pues sí nos podemos defender, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Tu contrato rescinde, pero nos podemos ir a demanda porque podemos demandar al que nos está subcontratando. Pero bajo este tipo de cambios, pues no nada más es una afectación, o sea, yo creo que hay que plantear un poco más global que toda la afectación, ¿no? Todas nuestras prestaciones como trabajadores se verían afectados, y eso bajarlo un poco a un nivel mucho más simple que todos entendamos, ¿no? La mesa me permite una micro reflexión. En principio no podemos llamar reforma a esto, reformas las de Juárez, esto es una contrarreforma, y vamos a empezar a usar el término, porque es un término aclaratorio, estamos hablando de una contrarreforma. Segundo, por razones extrañas, ajenas a mi voluntad, en el último mes me he visto obligado a revisar las condiciones de trabajo de los trabajadores de Sears, gracias a conexiones que no voy a explicar aquí para no quemar a nadie. Ok, en esta revisión descubro que Sears, cuando la compra Slim, cambia el modelo de trabajo radicalmente. Primero, no hay trabajadores, desaparecieron. Hay comisionistas. Entonces la gente trabaja por comisión sobre la venta, con lo cual no existe jornada laboral. Desapareció la jornada de 8 horas, con lo cual desapareció cualquier tipo de relación laboral. No hay seguridad social, desde luego. ¿Por qué? No hay antigüedad. ¿Antigüedad de qué? No hay nada. Pero no hay relaciones laborales. Pero no solo, cuando se presenta la necesidad de hacer un inventario, pues te tienes que quedar ahí 12, 14 horas, ¿sí? Y ese inventario no está reglamentado, porque tú eres comisionista, pero alguien tiene que hacer el inventario, y si no lo haces tú, pues te corren, simplemente anulan la relación contigo como comisionista. Pero no solo, para sábados y domingos firman contratos de 48 horas, se firman el sábado en la mañana y se rompen el domingo en la noche. Estos contratos por 48 horas no son ni siquiera contratos de trabajo eventual, son contratos de colaboración. Váyase usted a saber qué significa esa extraña fórmula que se ha inventado. Entonces, viendo la situación, está claro que solo hay una respuesta, compañeros. La izquierda tiene que plantearse otro problema, que es el problema de reorganizar a la clase trabajadora. Y si no nos lo planteamos como problema real, y si no vamos a romperle el hocico al charrismo en las fábricas del Distrito Federal, y si no vamos a organizar a los trabajadores de Sears, valemos mal. Eso está claro. O sea, toda la fuerza que hemos acumulado, que tiene razón Humberto, es una fuerza chingoncísima. En este último año tenemos que convertirlo en una fuerza activa, militante, que empiece a pegarle en donde les duele realmente. Y en el problema que la compañera plantea, bueno, el único problema para enfrentar las outsourcing es organizando a la gente. Porque si no lo logramos organizar, llegas al aeropuerto y hay 27 compañías de limpieza. Han logrado fragmentarlo fragmentado. Si no organizamos a esos todos trabajadores juntos y dejamos que el aeropuerto se llene de basura, ¿sí?, a través de la huelga de hecho, porque no hay de otra, legalmente contra quién vas, ¿sí?, esto es irresoluble. Lo que están haciendo, como bien lo han dicho los compañeros, es crear las condiciones para reglamentar lo ya existente, que todavía suele ser peor en algunos casos, como el que se acabo de contar de Sears, pues, ¿no? Y van a avanzar como tanques. Entonces, toda la fuerza que ha acumulado la izquierda no nos puede servir para hacer manifestaciones simplemente, que hay que hacerlas. Tiene que servirnos para ir hacia organizar al pueblo desorganizado. La gran lección de estas elecciones es: donde había pueblo organizado, el PRI no pudo pasar, ni con tanques ni con millones de pesos. Apliquémosle a la vida social. Bueno, pues muchas gracias a todos por favor de su atención. Aquí terminamos con estas tertulias de la contrarreforma laboral. Comentario.